Nuevo presidente de CAPAC, Alejandro Ferrer Solís. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor. Buenos días a los demás y gracias por la invitación a su programa. Don Alejandro Ferrer, buenos días, bienvenido. Buenos días, Y profesor. si yo le preguntara al nuevo presidente de CAPAC, de la Cámara Panameña de la Construcción, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes del sector construcción para los que simplemente vemos, pero no sabemos? ¿Aumenta el sector, la construcción en Panamá? ¿Disminuye? ¿Se mantiene igual? ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes y que tiene Alejandro Ferrer ahora que asume esta presidencia? Sí, mira, realmente la construcción ha mantenido algunos incrementos leves, producto de que venimos recuperando terreno todavía después de los efectos negativos de la pandemia. Sin embargo, el sector enfrenta grandes desafíos y estamos en una situación complicada. Desde el punto de vista público, nosotros tenemos preocupaciones por el nivel de endeudamiento del Estado y lo que eso significa frente a las inversiones que pueda hacer un próximo gobierno que asuma el próximo año. Eso significa que la cantidad de proyectos puede verse afectada y además de eso, el flujo de pago a los contratistas, que es importante para que sea realmente una relación contractual saludable donde podamos ejecutar ahora, pero también recibir los pagos en tiempo oportuno. A nivel privado, digamos que han habido alzas de intereses recientes que le van a hacer un poco más complicado el acceso a préstamos hipotecarios a los compradores de vivienda y definitivamente pues la situación económica no es la mejor y seguramente nos enfrentamos a una situación difícil, pero también con la confianza de un gremio que ha podido salir adelante en situaciones mejores y peores y bueno, tenemos que impulsar la construcción y buscar las mejores condiciones posibles para la industria. Ahora, se entiende que, bueno, no iba a decir aquí en Panamá, pero en Panamá y en buenas partes del mundo, el principal generador de obras es el gobierno de turno siempre, pues porque si hay puentes, que si hay carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el panorama que nos acaba de describir, ¿qué ve la CAPAC en cuanto a la inversión privada? Porque que sí, el alza de los intereses no favorece, ¿no? Creo yo, pues, no favorece que se construyan nuevos PHs o nuevas urbanizaciones, eh, porque ¿quién los va a comprar cuando están a la alza los intereses? O sea, y la otra pregunta, o la pregunta que vendría de la mano de este comentario es, ¿y qué se ve al final del túnel? ¿Esto podría mejorar o podría empeorar? Bueno, en cuanto al tema del sector privado, históricamente, y así lo indican nuestras estadísticas de feria, hay una gran cantidad de productos entre 70, 80 y 90.000 dólares, que son viviendas que se construyen, digamos, ya en la periferia de la ciudad. Estos son los compradores que pueden ser un poco más sensibles al tema de las alzas de interés y no olvidemos también que hay mucha informalidad en este momento, ¿no? Para poder aplicar a un préstamo hipotecario, pues se necesitan ingresos continuos, se necesitan antigüedades de trabajo que no necesariamente las tiene todo el mundo. Entonces, por eso digo que esos son los retos que enfrentamos en la parte privada. A nivel del desarrollo en la ciudad, eh, pues se ven mucho menos construcción de edificios. Todavía tenemos algo de oferta por colocar. A nivel de oficinas, yo pienso que se han reducido mucho la cantidad de metros cuadrados alquilados por los cambios que introdujo la pandemia en su momento. Así que no necesariamente estamos frente a un boom inmobiliario. Yo creo que tenemos que buscar pequeños nichos de mercado donde todavía encontremos espacios para poder desarrollar proyectos y esa es una tarea grande que tenemos promotores y contratistas. Flor, tienes el micrófono apagado. Perdón. No, le quería preguntar si los proyectos que ya se desarrollaron anteriormente están siendo, o sea, si se han vendido, si están siendo alquilados, porque
Hasta hace un año atrás, la información que manejábamos era que había muchos locales vacíos después de la pandemia. Bueno, sí, eso es un escenario cambiante, ¿no? Yo pienso que es una situación que se mantiene en movilidad, se desocupan locales, se alquilan y todo va a depender de la sostenibilidad de los negocios, ¿no? Así que uno lo ve en diferentes áreas que se han visto ahora llenas de centros comerciales. En el área de San Francisco, por ejemplo, se ve algunos locales vacíos todavía, así que es una situación todavía complicada. Pero esas estadísticas ustedes las toman en cuenta para, obviamente, realizar los proyectos nuevos, ¿no? Sí, los ¿O no es promotores, necesario? sí, los promotores obviamente antes de desarrollar un proyecto tienen que entender cuál es el comportamiento del mercado en el momento, en el sector donde está. Tienen que valorar también lo que le permiten las normativas de construcción, la zonificación, la densidad, de qué tamaño puede ser el edificio, etcétera. Así que todo eso forma parte del análisis de factibilidad que realiza un promotor. Oiga, ¿se atrasaron los proyectos en construcción producto del mes y una semana de crisis que tuvimos y que los obreros de la construcción eran los que mayormente estaban en las calles? ¿Ellos pararon y eso provocó retraso en las obras? Atrasos seguramente. El tema de las protestas por el rechazo al contrato minero. Si bien se veían obreros de construcción en los diferentes cierres de calle, eh, el porcentaje de asistencia a los proyectos no se vio tan afectado como sugieren las protestas. Sin embargo, sí nos vimos muy afectados por el despacho de materiales. Pensemos en un vaciado de concreto, que nadie quiere una concretera trancada en medio de un cierre. Ese material se pierde, eso es riesgo para quien lo produce. Así que sí hubo mucho problema en el desabastecimiento de materiales, hubo problemas con digamos, mercancía en puertos que tenía que entregarse en proyectos o en distribuidores de proyectos de construcción que se vio afectado por todos estos cierres. Entonces, atrasos de seguro. En cuanto a afectaciones económicas, pues la Cámara mantuvo una posición clara de que el trabajador que participa de esas protestas, pues no recibe pago. Sin embargo, con el no pagar el salario, eso no es necesariamente la forma de resarcir los problemas de atraso. Un atraso le genera grandes eh, compromisos con su financiamiento al promotor y evidentemente al contratista le, le ralentiza el movimiento del proyecto y también su cronograma, ¿no? Ahora, un área que, del cual se habla poco, que no sé si esto también está vinculado a la CAPAC, don Alejandro Ferrer, es que, bueno, en efecto puede ocurrir, como todo parece indicar, está ocurriendo, ha bajado el ritmo de construcciones desde el punto de vista de la inversión privada. Pero lo que sí viene detrás, después que pasan X años en una casa o en un edificio de apartamentos o de oficinas, es el tema del mantenimiento. Eso está contemplado dentro de la CAPAC también. Es parte del gremio. Todas estas empresas que dan mantenimiento a los edificios y a las casas y demás. Bueno, dentro de CAPAC hay diferentes clasificaciones de miembros. Tenemos contratistas generales y especializados, que usualmente son las empresas que realizan los proyectos de construcción de diferente escala y tamaño. Tenemos proveedores y fabricantes, tenemos consultores, representantes del sector promotor inmobiliario. Digamos que las empresas de mantenimiento usualmente se dedican a eso y no necesariamente construyen. Entonces, no están representadas como una clasificación dentro de nuestro esquema de membresía, pero obviamente mantenimiento, hay ciertos traslapes, ¿no? Porque los mantenimientos son parte de las actividades que nosotros conocemos, entiéndase electricidad, plomería, albañilería, pintura, son cosas que nosotros de manera diaria manejamos. No forman parte de nuestra membresía, pero sí son temas que tenemos en común. Nosotros, a través del Centro de Capacitación de la Industria de la Construcción, pues tenemos seminarios y hacemos capacitaciones técnicas donde es muy probable que personas que se dedican a eso en su día a día, pues participen con nosotros. Porque mantenimiento, mantenimiento no es algo que precisamente caracteriza a los panameños.
Sí. Así es, eso es correcto. Y cuando hablamos de edificios, digamos que los PH tienen como su responsabilidad, una de sus grandes responsabilidades es tener un programa de mantenimiento, cumplir con la normativa, pero realmente es una tarea técnica. Y yo lo que podemos ver es que los PH no necesariamente tienen una estructura técnica instalada para poder hacer frente a estas cosas. Claro, subcontratan y tercerizan servicios, pero no necesariamente todo el mundo cuenta con un manual de reparaciones periódicas de todos los sistemas que hay en un edificio, que puede ser un edificio pequeño, puede ser un centro comercial más grande, o sea, el trabajo puede ser realmente grande e importante. ¿Sabe por qué le hice esta pregunta, don Alejandro Ferrer? Porque en ocasiones uno que no sabe nada de estos temas de construcción, uno pasa por un edificio que esté pintado de blanco sobre todo, y de pronto ve que en alguna de las paredes del edificio, en pisos altos o pisos bajos, lo que fuere, comienzan a aparecer unas manchas rojas que parecieran, algunas veces parecen óxidos de metal o algunas otras veces parece que si son estos bloques que son como de arcilla o algo así, que se estarían descolorando. ¿Qué es lo que es eso en realidad? Bueno, realmente en el tema de fisuras, entendamos que los materiales se comportan de manera diferente frente a cambios bruscos de temperatura. Aquí no tenemos invierno ni tenemos temperatura fría, pero sí tenemos sol fuerte y de repente nos cae un aguacero. Entonces, ese diferencial de temperatura ocasiona dilataciones en materiales que no todos pueden manejar de la misma manera. Pensemos que el acabado más común de nuestras edificaciones es el repello. El repello es una capa delgada de 1,5 centímetros o un poquito más de una mezcla cementicia con arena. El cemento es un material, digamos, rígido, poco flexible, y ante estos cambios de temperatura a lo largo del tiempo presenta pequeñas fisuras que se ven durante los años, ¿no? Un edificio debe tener un programa para poder reparar y pintar basado en lo que debe durar un esquema de pintura, que puede ser cualquier cosa entre 4 y 5 años. Pero ese color que vemos, ¿qué es entonces? Eso realmente tiene que ver con, la pintura tiene también temas de calcificación, o sea, la misma pintura puede tener ciertos temas frente a la intemperie, y esas degradaciones tienen que ver un poco con la pintura y la presencia de humedad y agua producto de las fisuras, porque por las fisuras entra el agua y se aloja la humedad. No es porque, es que alguien me dijo, ¿sabe por qué ustedes en Panamá tienen eso? Porque ustedes usan arena del mar para construir en lugar Por de el sacar salitre. arena continental, dice que se llama la que sacan de la que no es del mar. Sí, lo que pasa es que, digo, es cierto, el repello en Panamá se utiliza arena de mar, pero en una pared, digamos, no necesariamente, digo, hay columnas y vigas de amarre que tienen acero, pero la parte donde está el bloque muchas veces es repello, bloque y repello interno. Ahí no necesariamente hay presencia de barras de acero que producen oxidación y que se reflejan adelante, ¿no? Sí, sí hay elementos estructurales que están en la fachada, pero las grandes marcas que se ven en los edificios no necesariamente obedecen a una corrosión de acero. ¿Y por qué es mejor usar arena del mar, fondo de mar, que arena continental? Bueno, la arena continental tiene otras características de granulometría, también tiene temas digo, es un proceso de cantera y demás. Así que Ah, no, entonces ya no se puede, porque ahora hay ley de moratoria, entonces ya no se puede. eso es otro proceso un poco diferente. Eso es una especie de minería, ¿no? Así es. Así que bueno, mira, yo sí quería aprovechar el espacio, profesor, para hablarle un poquito de los retos que tenemos nosotros como industria. Nosotros tenemos principalmente un interés de divulgar la situación hídrica que hay en Panamá. Yo creo que tenemos un serio problema de agua que a través de CAPAC quisiéramos informar a la población y generar realmente conciencia en la situación, con el objetivo de que las autoridades puedan tomar las decisiones responsables y urgentes que requiere el país para atender este tema.
realmente tenemos también nosotros frente a la posibilidad de una reducida capacidad de inversión del Estado, poder hablar de las asociaciones público-privadas como elemento para que sirva de financiamiento para los proyectos del Estado, porque si el Estado no tiene necesariamente la capacidad de endeudamiento o no está manejando los ingresos que hace en otros años, entonces habría que recurrir a otros esquemas para buscar financiamiento de obras del Estado. Así que la Cámara, digamos que quiere jugar un papel importante en esos temas. Y en ese sentido, pues, como siempre va a ocurrir, ha ocurrido en periodos anteriores, los candidatos a presidente, entre otros, se reúnen pasan por la CAPAC, conversan con la CAPAC, lo escuchan a él, al candidato, y la CAPAC también escucha, y el candidato escucha a la CAPAC. Me imagino en ese sentido ustedes también se estarán preparando para cuando eso ocurra, ¿no? Y tener precisamente esto que lo acabas de decir. Así es, nosotros hemos preparado un documento con una serie de temas que son realmente preocupaciones de la industria y efectivamente pues es costumbre nuestra que en un periodo electoral tenemos reuniones cortesía de sala dentro de nuestra junta directiva con candidatos para expresarles nuestras preocupaciones, para hablarle un poco de nuestra visión, para tener un intercambio de cómo podemos atender los temas que están en el día a día de nuestra industria. Bueno, Todo un te tema. agradecemos, ingeniero, por haber estado por acá y le deseamos que sea un año lleno de retos positivos, que le vaya Importante bien. eso. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias y buena suerte.